¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Los saluda Lidia Campos con el mismo gusto de cada viernes, dándole la más cordial bienvenida a este su programa Todos Somos Noticia, que transmite por el 99.1 de FM, 1050 de AM, 108 de Megacable y por nuestras plataformas de Ejecutivos y Noticias. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de programa Raimundo León. ¿Qué tal? Muy buenos días y saludamos al auditorio de Todos Somos Noticias desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro. Y bien, el día de hoy tenemos como tema el panorama del VIH-Sida en Baja California Sur, y para eso tenemos al doctor Omar Pérez Carrión, responsable del programa de VIH en infecciones de transmisión sexual de la Secretaría Estatal de Salud. Bienvenido. Muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Y pues bien, vamos iniciando con nuestra primera pregunta de este temario que tenemos. ¿Qué es el SIDA y cuáles son estas formas de contagio? Una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla, y yo creo que es una oportunidad para que todas las personas que tengan acceso a este sistema de difusión sepan las principales características. Y esta es una pregunta que debemos de hacer la diferencia. El SIDA no se transmite. El que se transmite es el VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que tiene la capacidad de transmitirse en personas mediante diferentes mecanismos, y que al ingresar al cuerpo humano genera una afectación al sistema inmunológico, que con el paso del tiempo nos lleva a la etapa más grave y final, que lamentablemente se sigue presentando, que es el SIDA. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que significa que es la incapacidad inmunológica de responder. En pocas palabras, nuestro sistema de defensas está totalmente abatido, y contra infecciones que presenta una persona pueden causarle la muerte. Bien, ¿y cuál es el panorama de la pandemia en la actualidad? Es importante platicar que estamos 4 décadas desde sus primeros casos, que fueron en cerca de 1981 a nivel mundial y principalmente en la zona de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, en México tuvimos los primeros casos ya documentados hasta 1987 realmente. Y han pasado varias etapas desde su aparición, donde se consideraba una infección, y en los casos de SIDA ya una enfermedad que causaba la muerte, era sinónimo de muerte. Una persona que adquiría el VIH y que desarrollaba sintomatología era seguro que iba a morir, porque no había acceso a tratamientos específicos, y por otro lado era algo que la gente desconocía, ¿no? Era un temor, y eso nos empezó a generar muchos mitos, que nos generó miedo. Y el paso del tiempo es una de las infecciones y enfermedades que más se ha estudiado a nivel mundial, que más se le ha invertido, y que hoy nos ha permitido tener un panorama totalmente diferente, en donde las personas que viven con VIH reciben tratamientos específicos, eficaces, que permite tener una calidad de vida importante, y por lógico cambió la dinámica de que ya no es sinónimo de muerte. Hoy se considera la infección por VIH una enfermedad crónica. Bien, para platicar un poquito más acerca de esta historia de la enfermedad, de la infección, ¿no? Que comenzó efectivamente en el 81 con un temor terrible en el mundo entero, ¿no? Con los primeros casos allí en Nueva York, pero ha evolucionado. Lo que platicábamos hace unos días precisamente, y me gustaría que comentara al respecto de cómo ha sido la evolución precisamente en estas etapas en las que ha estado inmerso esta pandemia. Sí, como lo mencioné, al ser una enfermedad desconocida, que sabíamos que era algo viral porque se transmitía, y que afectaba a las personas, y que morían de infecciones que comúnmente nuestro cuerpo nos protegen, como tuberculosis, ¿no? Algunos casos, algunas neoplasias de piel, pero sobre todo desgastaba a la persona que los consumía. Eran totalmente personas flacas, eran personas demacradas, nosotros le llamamos en el término médico como caquécticos, y era algo muy característico, y eso nos causaba estigma y discriminación agregado a eso, a la infección, ¿no? Y empezamos a ver un grupo muy importante que de ahí originó
que la gente pensara que era solamente una enfermedad que le daba a los homosexuales, y muchos lo clasificaron como un castigo a la homosexualidad. Sin embargo, se dieron cuenta que también empezaron a haber casos en mujeres embarazadas, niños, ¿no? Y esto nos abrió el panorama de estudio. Pero lamentablemente, ante esa situación, se empezaron a utilizar medicamentos que compartían mecanismos o sobre todo sintomatología no específica, y se utilizaron muchos medicamentos que se utilizaban en cáncer, algunos tratamientos de cáncer, pero era un tratamiento específico. Fue hasta los años, cerca del año 2000, cuando empezaron los tratamientos antirretrovirales altamente activos, que eran múltiples pastillas, pero que eran específicamente para el manejo del VIH. Y empezó otra etapa en donde las personas que debutaban con alguna infección oportunista podían tener acceso a estos tratamientos. Sin embargo, muchas personas abandonaban estos tratamientos porque eran muchas pastillas y causaban efectos secundarios. Entonces, si a eso le agregábamos que era una infección que tenía estigma, que tenía discriminación, que nos causaba una alteración física, y a eso le agregábamos una polifarmacia, pues realmente los pacientes seguían teniendo complicaciones en relación a los factores sociales y abandonos de tratamiento, ¿no? Y morían. Pero en el 2014 cambió el paradigma de atención en el mundo, en México y en Baja California Sur, en donde las personas tenían acceso al tratamiento independientemente del recuento de células de defensa. Antes del 2014, las personas tenían que esperarse a que sus defensas bajaran entre 350, 400 o un poquito menos. Si tenían más de esta cantidad de células, las personas podían darse seguimiento sin utilizar medicamentos antirretrovirales. Después del 2014 cambia ese paradigma, entonces decíamos, vamos a darle tratamiento a todas las personas independientemente de su sistema inmunológico, y eso nos permitió tener alcances y avances científicos en la actualidad, porque fue hasta el 2018 en donde la humanidad, a través del Congreso Mundial de SIDA, se enteró que una persona que toma medicamento que está controlada es capaz de no infectar a nuevas personas, y entonces cambió la dinámica. Hoy tenemos medicamentos simplificados de 3 componentes que son los básicos para atacar esta infección en una sola tableta. Bien, doctor, estamos en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que se conmemora este 1 de diciembre. ¿Qué actividades extraordinarias tienen para este programa? Sí, el 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha del SIDA, perdón, porque ya no se llama lucha contra, ¿no? Porque se suman muchos factores y ahora conmemoramos el Día Internacional del SIDA. Y esto es que nos permita a nivel nacional, estatal o en el mundo crear conciencia de qué hemos hecho en este tiempo. Recordar a las personas que lamentablemente han fallecido por este diagnóstico, tener la capacidad de promocionar en las detecciones, pero sobre todo en la capacitación del personal. Y eso nos hace una catarsis de qué es lo que hemos hecho para poder tener mejores acciones en el futuro. Y para el 2030, que es un compromiso de UNICIDA, poder erradicar el SIDA en el mundo. Es un compromiso muy fuerte. Bien, vamos a continuar con esto del cuestionario, pero a mí sí me gustaría hablar sobre el tema también de prevención, ¿no? Porque pues hablamos ahorita de los tratamientos y cómo corregir ya cuando se tiene la infección, pero pues esto es al final de cuentas algo que se transmite, y obviamente hay prácticas de riesgo, ¿no? De eso, ¿qué programas tienen, qué campañas se están haciendo precisamente para que la gente no se infecte? Sí, muy importante hacer muy específicos en que solamente hay 3 mecanismos de transmisión, no hay más. Es las relaciones sexuales no protegidas, y eso es con una persona que tenga VIH. Probablemente desconozcas que esté infectado y eso pues nos genera una transmisión. El segundo mecanismo, que es importante porque de ahí traemos una línea de cuidado, es la transmisión vertical, que es una mamá que decide tener un embarazo, gestar, y que puede transmitir la infección al menor. Y el tercero es a través de sangre,
¿no? Que en muchas ocasiones antes de 1987, que empezó una campaña muy específica, muchos de los casos que se adquirieron de infección por VIH que desarrollaron SIDA fueron a través de transfusiones sanguíneas. Pero después de 1987 los lineamientos mundiales y en México fueron muy estrictos con el programa de transfusión y ahora tenemos sangre segura, ¿no? En donde la gente que dona le hacen muchos estudios antes de transfundirla. De hecho, después hubo una campaña así que decía sangre segura. Sangre segura, ¿no? Y eso no implica nada más la infección por VIH, sino diferentes patógenos que pueden causar infecciones, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos estos 3 mecanismos de transmisión, podemos hacer campañas. Y entonces, nosotros ¿qué nos dedicamos? El mecanismo más común, no el de mayor riesgo, el más común son las relaciones sexuales no protegidas. Entonces, van muchos años donde hemos ofertado el preservativo. Hay personas que sí lo utilizan, hay personas que definitivamente no lo quieren utilizar. Pero para el VIH va tanto avance que hoy contamos con profilaxis preexposición y profilaxis posexposición. ¿Qué es? Una persona que tiene múltiples parejas o múltiples prácticas de riesgo puede tomar un medicamento de manera continua y de esta manera evitar que se infecte. Quiero ser muy claro y hacer mucho hincapié. Esto es para prevenir el VIH. Sin embargo, hay otras infecciones sexualmente transmitibles que no los previene con esa pastilla. Por eso debe de ir acompañado la profilaxis preexposición con el uso del preservativo. En el caso de que no tengan o no quieran tener un bebé, pues con un método de planificación, vacunas contra la hepatitis B o algunas infecciones sexualmente transmisibles como el papiloma. ¿Y estas pastillas son recetadas o ya son vendidas en farmacia? Se pueden adquirir de manera particular, sin embargo hay que ser muy claros que en todo el sector de salud es gratis. Muy bien, vamos a nuestro primer corte y vamos a seguir platicando acerca de la infección de VIH, de SIDA y de la manera de prevenirlo, que eso es lo más importante. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos.
regreso en su programa Todos Somos Noticia con este tema del panorama del VIH-Sida en Baja California Sur. Doctor, hay un programa de detección masiva en Baja California Sur. ¿En qué consiste y cuáles son estos resultados? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es importante hacer mucho hincapié. Las políticas públicas, desde que apareció esta infección, han hecho que cambie la perspectiva no solamente en la detección, en la atención, sino también a nivel social. Y hoy les puedo comentar, lo que estamos diciendo afuera del aire, es que en este gobierno, en esta administración, por primera vez se incluye el tema del VIH en el plan de desarrollo estatal. Y eso es algo muy importante porque nos permitió hacer políticas públicas y nos ha hecho generar estrategias de detección en toda la comunidad. Para nosotros poder decir o hablar de una pandemia en Baja California Sur, tenemos que conocerla primero. Y hoy estamos haciendo detecciones o búsqueda intencionada, que es en grupos específicos, grupos vulnerables, en donde hay mayor presencia de este virus. Si nosotros logramos hacer las detecciones oportunas, vinculamos a la institución de derecho a bienestar, o si no tienen derecho a bienestar, se atienden en los capacitos, son los SAI del IMSS Bienestar, inician tratamiento, vamos a lograr un control. Al lograr un control, vamos a disminuir la carga viral comunitaria. Pero si nosotros no logramos que la población se haga pruebas, vamos a seguir teniendo personas que viven con esta infección y que lo desconocen. Esas personas son las que están transmitiendo nuevas infecciones. Justo iba a preguntar eso, ¿cada cuándo es recomendable hacerse este examen? ¿Una vez por año, 2 veces por año? Nuestro órgano federal nos dice que por lo menos una vez en la vida tenemos que realizarnos una prueba. Pero al compartirles a ustedes los mecanismos de transmisión y si estamos teniendo alguna práctica sexual no protegida, pues al final es una exposición y nosotros tendríamos que hacer conciencia propia de podernos realizar pruebas para saber cómo estamos de esa exposición. Si tenemos múltiples exposiciones, pues deberíamos estar atentos a realizarnos pruebas de mayor número posibles para descartar que vivas con la infección. Y en este caso que también, ¿cuántos casos se detectan por año y en qué etapas de la infección? Ok, eso varía a nivel mundial, a nivel nacional, y en Baja California Sur traemos una tasa de incidencia alta. Quiero ser muy claro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo búsqueda intencionada. Pero afortunadamente, cerca del 80% de los casos que estamos diagnosticando en Baja California Sur son en estadios tempranos. Y eso es algo muy bueno, porque vamos a disminuir la carga viral comunitaria. Pero también quiero ser muy claro que en ningún momento se han rebasado los servicios de salud. Tenemos la capacidad operativa en todas las instituciones para atender a los pacientes que resulten diagnosticados con la infección por VIH. Y eso es algo muy bueno que hemos podido lograr con la comunicación entre todo el sector salud de Baja California Sur. Bien, esta búsqueda intencionada, ¿en qué grupos o en qué sectores de la población se hace? Porque tienen esa, pero también está la otra que comentaba Lidia, ¿no? Que es la voluntaria, ¿no? Y esa pues es a través de otro tipo de campaña. Sí, y esto se hace, la voluntaria, y lo hacemos en campañas en población abierta. Pueden encontrarnos módulos en centros comerciales, en plazas públicas o en alguna feria de salud que desarrollamos. Esto es para personas en general que deseen hacerse o realizarse la prueba de tamizaje rápido, ¿no? Pero ya a centrarnos a población clave son aquellas de mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Personas privadas de su libertad, personas que están en algún centro de rehabilitación contra adicciones, personas que tienen movilidad, o sea, la migración interna a nuestro país pues es importante, ¿no? En ellos favorecemos este tipo de pruebas específicas para buscar. Recordemos que el VIH en México tiene una migración y desafortunadamente estados con mayor incidencia tienen personas que migran a otros estados y probablemente migren con alguna de estas infecciones y lo desconocen, ¿no? Eso hay que ser muy claros. Y entonces nosotros nos acercamos y les ofertamos la prueba. ¿Con qué intención? Que sepan su estado serológico, que si cursan con la infección, vincularlos a que se atiendan, pero si no cursan con la infección por VIH y tienen factores de riesgo, ofertarles la profilaxis preexposición, pero también ofertarles métodos de barrera como el uso del condón.
Entonces, decirles que sus factores de riesgo en este momento no les han generado una infección por VIH, pero que si siguen teniéndolos, están expuestos, ¿no? Y entonces la campaña va más allá de hacer una prueba, sino de valorar los factores de riesgo de forma individual, son confidenciales y el resultado es para la persona propia, ¿ok? Y los resultados de sus factores de riesgo que nosotros valoramos durante el tamizaje es para la persona. Y eso vuelve muy dinámico porque entonces sensibilizas y creas conciencia en las personas. Lamentablemente, pocas personas se acercan. Seguimos teniendo pocas, en base a la población que tenemos en el estado, hemos hecho una fracción importante, pero muy poca gente se acerca en general. Entonces el llamado es para la población de que se acerquen, que no tengan miedo. Es mejor saber si cursamos con una infección, recibimos el tratamiento y no nos complicamos, porque si yo recibo tratamiento en una fase temprana, no vamos a progresar a SIDA. Pero si nosotros que pensamos que no estamos expuestos y ya vivimos con la infección, no tomamos medicamento y nos diagnostican en el hospital por tuberculosis, por cáncer, por algún tipo de enfermedad oportunista, las posibilidades de complicación y muerte pues son mayores. Ahora bien, ¿cómo es el examen? Porque luego la gente dice, bueno, antes recuerdo que era sacar sangre y esperar tiempo y demás, ¿no? ¿Cómo es el examen en la actualidad? Los métodos diagnósticos también han avanzado de manera impresionante, ¿no? Hoy tenemos en el estado pruebas de cuarta generación que nos detectan antígenos y anticuerpos, y esto que nos permite detectar en etapas muy tempranas y etapas crónicas al mismo tiempo, ¿no? Entonces podemos decirle a la persona, tú resultaste infectada por presencia de antígeno y eso quiere decir que tus factores de riesgo coinciden con tu infección y entonces tienes una infección muy, muy reciente, hay que iniciarte tratamiento. O ¿sabes qué? Ya hay presencia de anticuerpos y los anticuerpos se generan principalmente después de los 3 meses y esto dices, bueno, tú estás asintomático, eso quiere decir que tú ya vives con la infección, pero que es importante hacer el inicio del tratamiento. No es lo mismo hacer tamizajes en personas sanas, aparentemente, a hacer los diagnósticos dentro de un hospital. Porque dentro de un hospital estamos nosotros haciendo un criterio de un diagnóstico clínico por infecciones oportunistas. Entonces una persona que entra por tuberculosis y resulta con VIH nos está hablando de que son fases más avanzadas. Entonces ahí en esas personas no quiere decir que no los tratemos, claro que los vamos a tratar, solamente que tenemos que tratar también las infecciones oportunistas que presenta el paciente. Y ese es cuando muchas ocasiones se nos llegan a complicar. Bien, doctor, pues persiste el estigma de la discriminación contra las personas portadoras de VIH. Hace 40 años les decía que era muy grave y casi seleccionábamos quiénes eran y los segregábamos. Hoy sí quiero hacer hincapié que los derechos humanos, la sensibilización de los profesionales de la salud e incluso la sociedad en general ha tenido mayor aceptación. Lamentablemente en muchas situaciones se sigue presentando y ese es un factor que si se agrega al paciente nos puede generar un proceso emocional que abandone el tratamiento, que no reciba el tratamiento o que definitivamente se apague con el tratamiento y lamentablemente contra eso es bien difícil luchar. Sí, porque me imagino que una persona que pues es portadora, sí, todavía eso se le carga el hecho de que la familia o los amigos saben y lo comienzan a segregar, pues obviamente eso tiene un impacto que además tengo entendido que esta parte emocional pues también baja defensas, ¿no? Sí, nosotros, una persona que es diagnosticada pasa por un proceso, no solamente llega y recibe el tratamiento, sino pasa a un servicio de psicología en donde nos permite llevar ese proceso de duelo y de aceptación del diagnóstico, porque también se lleva. Y la persona que acepta el diagnóstico, que vive con infección por VIH, que tiene un tratamiento específico, es una persona que va a vivir muchos años, ¿sí? Pero si nosotros detectamos a una persona que no acepta el diagnóstico, que vive con culpa, es una persona que nos va a costar trabajo entender y por ende le va a costar trabajo tomarse su medicamento. Entonces ahí es bien importante el personal de psicología, que les mando un saludo a todos los profesionales de la psicología que trabajan en estos programas, porque ellos hacen la contención emocional
y nos permite tener un bienestar y salud mental en las personas que viven con VIH para enfrentar este proceso del vivir y del seguimiento y tomar medicamento. Doctor, hablabas también de una fecha 2030, algo así, si hay posibilidades de una vacuna o de una cura total a corto plazo. Es bien complicado hablar de una cura, porque lamentablemente este virus tiene la capacidad de estar mutando, pero sobre todo tiene la capacidad de quedarse en órganos blancos que son donde se alojan. Pero sí podemos hablar de tratamientos que probablemente ya no sean nada más orales, sino puedan tener acceso a tratamientos inyectados, ¿no? O tratamientos de forma mensual, que hay fases muy avanzadas. Para lograr la erradicación primero tendríamos que tener un control. Y hoy les puedo compartir que el objetivo para el 2030 es un 95% de personas que viven con VIH que sean diagnosticadas, que el 95% de esas personas diagnosticadas estén vinculadas a la atención y a recibir tratamiento, y que el 95% de esas personas que reciben tratamiento estén en control virológico. Si nosotros logramos eso, vamos a disminuir la carga viral comunitaria y por ende menos infecciones. Bien, vamos a ir a nuestro segundo corte, doctor, y vamos a seguir platicando acerca de esta del VIH-Sida. Regresamos. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos.
estamos de regreso en su programa Todos Somos Noticia con el doctor Omar Pérez Carreón. Y bien, ¿cuál era la pregunta que querías hacer ahorita? Sí, es que estamos hablando de los tratamientos, de los diagnósticos, y ahorita también decirle, ¿no?, que al público, que antes yo recuerdo que la gente también, aunque sabía que tenía la infección, no se acercaba a la medicina, pues privada sobre todo, porque el costo de los medicamentos era prácticamente prohibitivo. Hoy esto cambió y la pregunta es: ¿quién financia tanto las pruebas como los tratamientos, las medicinas, el pago de doctores? ¿Quién hace todo esto, doctor? Hace rato les comentaba, hay políticas públicas. Afortunadamente hubo personas y sigue habiendo personas involucradas que han luchado por esto, y eso es gobierno, personal de salud y sociedad civil, y hacen una sinergia para buscar las estrategias a nivel nacional, y esto es en el mundo, pero a nivel nacional nos ha permitido tomar este tipo de decisiones. En el estado lo hacemos también. Afortunadamente esos tratamientos son gratuitos gracias a la federación. La federación paga los tratamientos, ¿no?, las pruebas, y todo el servicio del sector público es gratuito. Nadie debe de cobrarles por hacerle una prueba de VIH, nadie debe de cobrarles por recibir tratamiento antirretroviral. Y si en algún momento existiera esa situación, pues es importante denunciarlo, porque no se debe de lucrar con este tipo de infecciones. Es gratis, básicamente. Pero no es gratis que no nos cuesta mucho. Y los tratamientos antirretrovirales son medicamentos sumamente costosos, y que en el paso de la historia también en 40 años han evolucionado. Y fue hasta el gobierno anterior del presidente López Obrador en donde el mecanismo de los medicamentos cambió, y teníamos muchos tratamientos que nos permitían manejo del VIH. Incluso como médicos tratantes nos decíamos, pero ¿por qué nos limitan los tratamientos? No era limitarlos, simplemente era seleccionar y tenerlos más actualizados y los más nuevos, y darles a las personas la capacidad de recibir los medicamentos más innovadores, eficaces y en menor tabletas. Entonces se redujo a un número de 8 esquemas de tratamiento básicamente, y eso nos permite ofertar a las personas tratamientos de una sola tableta, sumamente eficaces, con una capacidad de disminuir la carga viral en horas, en días o en semanas, cuando antes nosotros bajábamos las cargas virales un poquito más prolongado, pero hoy eso nos ayuda bastante, y por eso de ahí se desprenden los tratamientos profilácticos, tanto preexposición como es el que mencionamos, y que también está el posexposición, y eso también es importante que la gente lo sepa. El posexposición es para toda aquella persona que haya tenido una exposición al VIH, y tenemos 72 horas para poder recibir el tratamiento. Llámese casos de violencia, exposición ocupacional, y alguna persona que haya tenido una exposición de riesgo o una práctica sexual no protegida y que diga, híjole, creo que estoy expuesto. Bueno, tiene 72 horas para recibir el tratamiento, y en todo el sector salud tenemos disponible el medicamento para poder otorgárselo y que la persona disminuya el riesgo de adquirir el VIH por el uso de medicamentos. Ahora, cuando son unas situaciones donde, porque la pregunta es, bueno, a cualquier centro de salud, tengo entendido que están los Capacits, y Bienestar, pero también están estos institutos de derechohabiencia, ¿no? ¿Dónde se puede tocar la puerta? Sí, les platico rápidamente. Los Capacits son los centros ambulatorios para la atención de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. En Baja California Sur tenemos dos nada más. En la ciudad de La Paz, a los cuales les mando un fuerte abrazo a los compañeros porque es un grupo muy bueno, y en Los Cabos. Otro saludo allá a los compañeros. Ellos nos han ayudado a hacer detecciones, vinculaciones y tratamiento. Este año les puedo compartir que el 2024, gracias a nuestro gobierno estatal y las intervenciones de gestión ante el SENSIDA, hemos podido inaugurar 2 sistemas de atención integral intrahospitalaria. Uno en el Hospital Salvatierra, que es el SAI,
y el otro en San José del Cabo. Y esto nos permite que las personas puedan acercarse a esas áreas, también hacer diagnósticos, a recibir tratamiento, pero sobre todo estos dos sistemas que se abrieron con personal muy capacitado de enfermería, psicología y médicos, logran hacer diagnósticos de manera intrahospitalaria e inician tempranamente los medicamentos en los diagnósticos de personas que debutan con infecciones oportunistas y que hay que iniciar de manera oportuna los tratamientos. Entonces ya no necesitan ser egresados para recibir la atención en los capacits. Esto estamos hablando de personas sin derecho a bienestar. Sin embargo, quiero hacer un reconocimiento muy importante al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, porque también han avanzado y han evolucionado en el manejo y la atención de pacientes con VIH y tienen sus medicamentos disponibles para otorgárselos a los usuarios. Doctor, bien, pensaríamos que el VIH es la peor enfermedad de transmisión sexual, ¿o hay otras más graves en la actualidad? Híjole, una buena pregunta. Hay muchas infecciones que se transmiten sexualmente, virus, hongos, parásitos. Sin embargo, el VIH es una de las infecciones que no se cura. ¿Okay? Tenemos virus del papiloma que tampoco se cura y que en algunas fases o serotipos pueden generarnos cáncer, ¿no? Pero también tenemos hepatitis B, hepatitis C, que se transmiten de esa forma. Y lo que hacemos cuando una persona está expuesta al VIH es también prevenir este tipo de infecciones. Entonces no solamente se dan medicamentos profilácticos para prevenir el VIH, también se dan medicamentos para otros tipos de infecciones bacterianas por hongos agregadas a la infección por VIH. Entonces las infecciones no van solas, por eso en uno de los cuestionarios que nosotros le realizamos a las personas es que si han cursado con una infección de transmisión sexual, que se les apareció un granito, una verruga, que les salió alguna secreción, ya sea por la uretra o por el canal vaginal, pues accedan a realizarse una prueba de VIH. ¿Por qué? Porque pudieran haber estado expuestos y no lo saben. Recordemos que el VIH en etapas tempranas, que es desde que te infectas hasta una cronicidad de 6 a 7 años, la persona está asintomática. Cuando presenta sintomatología, son etapas más avanzadas que estamos hablando, que entran al SIDA. Y el SIDA lo detectamos entre 8 y 10 años después de haberse infectado por VIH. Y eso nos dice que nuestras células de defensa están sumamente bajitas, que no son capaces de defendernos, y es cuando empiezan a manifestarse infecciones, por eso llaman oportunistas, porque están esperando a que nuestras células de defensa bajen para que aparezcan, cuando comúnmente nuestras células de defensa tienen la capacidad de defendernos contra esas patologías. Muy bien, doctor. Vamos a un nuevo corte y regresamos en un momento para las conclusiones. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos.
Todos Somos Noticia en nuestro último bloque con el doctor Omar Pérez Carrión. Doctor, ¿costumbres o situaciones religiosas impiden avanzar en la lucha contra el VIH? Ya en la actualidad es más difícil. Ya podemos sensibilizar a las personas porque nosotros en las campañas decimos que el VIH no distingue religión, sí, no distingue origen, etnia, pero tampoco la situación económica. Entonces a cualquiera nos puede dar, nos podemos infectar, porque alguien que no lo sabe nos puede transmitir. Antes teníamos el concepto, y incluso hubo muchas películas donde decían que había gente que se trastornaba tanto por el diagnóstico que decían, voy a infectar a todos porque pues si a mí me dio y me voy a desquitar, ¿no? Hoy no lo niego, sigue habiendo algunos casos, pero hoy no trabajamos con eso, trabajamos con la salud mental de las personas que viven con VIH, y eso nos permite sensibilizarlos y sobre todo que acepten su diagnóstico. Al aceptarlo, reciben su tratamiento, ¿ok? Entonces nosotros podemos deducir que las personas que infectan o generan nuevas infecciones son aquellas que desconocen que viven con VIH. Entonces por eso la recomendación a la población en general es que por lo menos una vez en la vida nos hagamos una prueba de VIH y que no le tengamos miedo. Miedo sería debutar con una infección oportunista secundaria a VIH y haber perdido todo ese tiempo que tuvimos para poder recibir el tratamiento y evitar llegar a esas etapas tan avanzadas. Claro. Bien, doctor, y ahorita que precisamente en el corte hablábamos no solamente del VIH, ¿no?, que es el tema eje de este programa, pero también el doctor pues es encargado del programa de infecciones de transmisión sexual de la Secretaría de Salud, y obviamente pues no solamente la preocupación de ustedes es el VIH, también son estas infecciones que yo no sé cuál sea la prevalencia en la actualidad aquí en Baja California Sur, si son graves, hay que hay que poner atención en algunas prácticas precisamente para no llegar a las infecciones y desarrollar a lo mejor enfermedades en estadios ya graves, ¿no? Sí, un llamado a la población en general, decirles que las infecciones sexualmente transmisibles, como lo dicen sus siglas, pues se transmiten por una vía, que son relaciones sexuales no protegidas. Entonces, todas aquellas personas que hayan cursado con sífilis, con papiloma, virus del papiloma humano, con gonorrea, con virus de la hepatitis C, es importante que se realicen una prueba de VIH. Recordemos nuevamente que la infección por VIH no se ve. Cuando nosotros vemos a una persona o que asumimos que vive con VIH es porque está en etapas avanzadas y porque se difundió su diagnóstico. Las personas asintomáticas y que reciben tratamiento pueden ser ustedes, puedo ser yo, y no por eso nos vamos a ver diferentes. Entonces, el llamado es para que todas las personas que hayan tenido en su historial de vida, en su historial sexual, alguna infección sexualmente transmisible, pues se realicen una prueba de VIH. Y en las campañas que nosotros ofertamos en las instituciones del sector salud y en la Secretaría de Salud es ofertar una prueba de VIH, una prueba de sífilis y una prueba de hepatitis C. Recordemos que hoy estamos en una campaña importante de hepatitis C. Doctor, nos hablabas ahorita en el corte que a nivel nacional, en La Paz el Capacit, ¿qué logro tuvo en el 2021? Bueno, un logro muy importante. También quiero hacer un llamado y una felicitación a nuestros gobiernos actuales porque se logró el poder tener acceso a los antivirales de acción directa para el manejo y tratamiento de la hepatitis C. Esos medicamentos tienen una tasa de curación de la hepatitis C por arriba del 99.5%. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que viven con el virus de la hepatitis C reciben tratamiento, se curan. Y ese es otro tema, pero que va ligado al VIH, porque uno de los mecanismos de transmisión es el sexual y se comparten, por eso buscamos las coinfecciones, o en aquellas personas que son usuarios de drogas que al final tienen exposiciones de riesgo, pues van acompañados de VIH. Y como lo mencionas, sí quiero hacer un reconocimiento muy especial a los Capacits en Baja California Sur, porque en el 2021 lograron la curación de la hepatitis C en pacientes coinfectados con VIH. Y eso es un logro muy importante que fuimos reconocidos a nivel nacional por la estrategia que nosotros implementamos, el manejo y el seguimiento, logrando la curación en ese año de 9 personas que vivían con hepatitis C. Hoy
pues tenemos un gran número de personas que se han curado, y ese es otro llamado a la población, es que se hagan las pruebas de hepatitis C, que esta infección sí se cura. Entonces, si no se cura, si no identificamos el diagnóstico, nos va a avanzar y vamos a tener etapas con cirrosis o con cáncer de hígado. Esta infección sí se cura y tenemos la posibilidad de curarnos, pues hay que hacernos las pruebas. Entonces nuestra campaña va enfocado al diagnóstico de la hepatitis C, al diagnóstico de la sífilis y al diagnóstico del VIH. 3 entidades patológicas que comparten el mecanismo de transmisión. Finalmente, antes de irnos del programa, hablar sobre esto que es importantísimo también, el tema del VIH vertical, ¿no? También ese es otro logro que se ha tenido. Platicábamos de la gran cantidad de años que se tienen en Baja California Sur sin tener un bebé infectado precisamente por el VIH. Sí. Ese es un logro que nosotros tenemos a nivel nacional y hemos sido reconocidos, y estamos incluso trabajando con todo el sector salud por una vía clínica de transmisión vertical, se llama. La transmisión vertical es toda mujer embarazada que desconoce su estado serológico y que a través del embarazo puede transmitir a su bebé. Si no es en el embarazo, puede ser al momento del nacimiento o al momento de la lactancia. Es unos mecanismos que puede transmitir en esta fase del embarazo y el nacimiento. Sin embargo, la estrategia de eliminación de transmisión vertical es que toda mujer embarazada tenga una prueba de diagnóstico de VIH. Si resultan infectadas por VIH, que reciban el tratamiento necesario para que dentro de su pancita a los 9 meses no se infecte el bebé. Tomamos las estrategias y medidas necesarias para poder realizar una cesárea con equipos especiales que requieren, no específicos por la infección de VIH, hay que ser muy claro, porque no hay equipos específicos, sino impermeables para todas como medida universal. Y eso es algo que sí tenemos que dejar muy claro, porque si no estaríamos discriminando. Y evitamos que nazcan de manera normal, porque al nacer por el conducto vaginal, pues es un riesgo, ¿no? Entonces les realizamos cesárea para extraer al recién nacido, ¿okay? Y después no puede haber lactancia. Entonces el sistema de salud, nosotros otorgamos un apoyo, ayuda con leche o sucedáneos para que ese bebé tome leche en el lugar del seno materno, porque el seno materno tiene la capacidad de transmitir el virus a través de la leche al recién nacido. Y les puedo compartir, y le mando un saludo muy especial al doctor Rogelio Ortiz Batanero, que ha sido fundador y lleva esta estrategia, que en Baja California Sur tenemos 19 años sin el nacimiento de un niño con infección por VIH. Y eso es un gran logro en todo el sector salud. Bien, de las pruebas, me decías también, 10,000 pruebas llevan este año de VIH, pero bueno, también somos 800,000, casi 900,000 habitantes, entonces el llamado, ¿no?, nuevamente a que se hagan las pruebas, y estos 10,000 pues han sido pruebas intencionadas, ¿no? Sí, de 10,000 pruebas no son 10,000 pruebas, son 10,000 personas. Y se le hace 3 pruebas, multiplíquenlo, ¿no? Estamos hablando de muchísimas más pruebas. Y solamente eso es en el sector salud, en la parte de personas sin derechohabiencia. Sin embargo, también reconozco la labor que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE en hacer campañas, donde también hacemos sinergia y hacemos campañas de diagnóstico temprano en personas con derechohabiencia, y eso nos ha permitido hacer diagnósticos también, y el sector salud en general ha implementado las mismas estrategias que nos ha llevado a un número importante de diagnósticos que han sido por búsqueda intencionada. Bien. Pues agradecerte, doctor, por tu presencia en este programa de Todos Somos Noticia. Y recordándole que este 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH-Sida y se conmemora en estos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos vemos el próximo viernes. Recuerde, a las 10 de la mañana tenemos una cita. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.